saludo muy, muy especial para ti y para todas las personas que se conectan a esta hora, a esta charla, a este webinar. Para mí es un honor poder compartir con ustedes. Gracias a ti por darte tu tiempo. Bueno, de hecho, pues quiero contarles que puede que mi internet esté un poco lento porque estoy justamente desde una región que si en algún momento googlean se llama Montes de María. Esto es una zona, digamos, medio selvática en el norte de Colombia. Yo estoy basado entre Medellín y Bogotá, pero estamos acompañando por acá una candidatura y el Internet puede jugarnos una mala pasada, entonces de antemano les ofrezco excusas si en algún momento se pausa la presentación o la voz, pero la idea es que conversemos sobre este tema tan relevante y que para mí pues es un tema que me apasiona muchísimo y es el tema de copiar y si vamos a hacerlo pues hagámoslo bien, ¿cierto? Y para eso vamos a traer algunos ejemplos que nos van a permitir conocer un poco más sobre este tema. Voy a desactivar mi video en aras de que la conexión fluya un poco mejor y voy a permitirme compartir entonces una breve presentación con ustedes en la que vamos a hablar precisamente de esto, de campañas copiadas, campañas perdidas. Y de aquí les quiero contar que ha sido una oportunidad muy, muy chévere de ahondar en este concepto, porque me parece que lo que tenemos que hablar sobre esto y quienes estamos acá, pues, y trabajamos en el tema de consultoría política, sabemos que a veces se nos para un poco la creatividad y decimos que no hay nada nuevo bajo el sol y terminamos pues, tal vez tomando como referencias unas campañas que no son las adecuadas y que a veces no nos tomamos el trabajo de personalizarlas y ahí es donde fallamos tal vez como estrategas. Confírmenme si están viendo mi pantalla, pero creo que le tengo que poner también el tema del audio porque vamos a ver algunos videos y ojalá nos divirtamos un poco. Ojalá ustedes se diviertan como yo me divertí organizando esta presentación. Entonces, confírmeme si ven mi pantalla, por favor, y comenzamos entonces con nuestra charla. Sí, perfecto, se puede visualizar. Maravilloso. Y gracias a Jesús ahí por la información. Campañas copiadas, campañas perdidas. Este es un título bastante sugerente. Y pues además yo también trabajo con temas de inteligencia artificial y le pedí un poco a nuestra amiga IA que nos ayudara con una imagen para hablar precisamente de esos errores que tal vez cometemos al copiar campañas extranjeras y no adaptamos. Entonces eso termina como un copy-paste y ahí es donde la cosa se desbarata. Y una pregunta para que hablamos el diálogo, micrófono abierto, chévere que conversemos. Make Peru great again. ¿Ustedes creen que eso pega en su país? No, Sonia Matilde, muy bien. Quisiera si quieren abrir sus micrófonos sin ningún problema, conversemos. Nos vamos a tomar una horita aquí conversando, pero quisiera escucharlos también. Me parece interesante que empecemos a mirar cómo una estrategia tal vez de nacionalismo, de sentimiento patrio, que funciona muy bien en un país, no se puede aplicar a otro. ¿Ustedes por qué dicen que no? ¿Por qué esta estrategia no funcionaría en Perú? Bueno, realmente porque son contextos diferentes y realidades diferentes. Claro, pero si yo te digo, los peruanos son orgullosos de su país, vas a decir que sí. Son tan orgullosos de su país que ustedes tumban presidentes a cada rato. En Colombia eso no pasa. Colombia somos un poco más laxos con nuestros presidentes. Ustedes sacan a los presidentes. Y eso para Latinoamérica es un punto de partida para decir, mire, el nacionalismo peruano es una cosa muy fuerte, pero si yo llevo el contexto del nacionalismo norteamericano al contexto peruano, creo que no me va a funcionar. ¿Por qué?
porque sentimos diferentes, porque nuestro corazón palpita diferente, porque el nacionalismo peruano es más incluyente que el nacionalismo norteamericano. El nacionalismo norteamericano es excluyente y solo acoge a los hijos de Estados Unidos. Y eso tiene que ver con una política antimigración, eso tiene que ver con un tema de visado, un tema de pago de impuestos, un tema de ciudadanía, pero no con un tema de nacionalismo puro, que es como lo interpretamos en Perú, y es, queremos tanto nuestro país que estamos dispuestos digamos, a quebrar los procesos electorales para exigir un buen gobierno. Y eso, digamos que en otros contextos no funciona muy bien, pero en el contexto peruano ha funcionado. Y aquí nos están mostrando la fortaleza de un pueblo organizado que para bien o para mal, como les digo, es un referente a nivel latinoamericano. Entonces, bueno, comencemos por ahí, copiar y pegar. Y quiero que avancemos para que hablemos sobre, bueno, ya tuvo Juan el momento para presentarme y para mí ha sido un gran honor, casi me pongo acá rojito, muchas gracias Juan. Yo soy comunicador social periodista, soy especialista en gerencia de marketing, soy magíster en cooperación internacional y como les dijo hace un momento, soy consultor en temas de comunicación pública. Actualmente estamos llevando una campaña presidencial, que las presidenciales en Colombia son en mayo, pero las de Congreso son en marzo. Entre ellas también estoy llevando la de un partido que se llama el Partido Oxígeno, y dentro del partido varias campañas al Senado del partido. Y aquí hemos podido conversar también mucho sobre precisamente lo que nos encontramos en estos contextos. Entonces, quisiera hablar de tres elementos por los que fallan las campañas. Lo primero, pues, por supuesto, por las diferencias culturales. No es el mismo contexto ni siquiera entre Perú y Ecuador, o entre Colombia y Ecuador, o entre Colombia y Venezuela. O sea, desde el lenguaje, desde las palabras, desde las expresiones, desde los modismos, somos diferentes y nos expresamos diferentes. Les voy a poner un ejemplo tal vez un poco duro, pero es real. Ustedes saben el lastre desgraciado con el que ha llegado a tener Colombia reconocimiento internacional y ha sido un tema de droga. Y entonces cuando aquí, por ejemplo, llegan personas a hablar sobre medicamentos, es muy usual que el colombiano a los medicamentos le diga la droga, me tengo que tomar la droga. Pero eso en un contexto, por ejemplo, en otro país, en Argentina, tal vez, en México, suena bastante fuerte. Un colombiano hablando de que me tengo que tomar la droga, eso es muy difícil. Entonces, para nosotros, esas diferencias culturales es un poco, digamos que pasa por encima, pero debe ser una reflexión bastante profunda frente a cuáles son esas diferencias culturales que cuando copiamos una campaña la tenemos que personalizar tanto para que no haya error a dudas ni a malas interpretaciones. Lo segundo, la diferencia emocional. Y aquí es clave entender cómo llegamos al corazón del elector. Una campaña en Noruega, en Finlandia, en Alemania, en Suiza, es fría, es apagada, no es una campaña tan animada como la encontramos en el contexto latinoamericano. El mero hecho de no poner publicidad en las calles, el mero hecho de no tener afiches, no tener volantes, no tener pasacalles, como los tenemos aquí en nuestras campañas regionales, nos dice que es que la gente es muy fría. Y esa frialdad, pues lleva a que el voto en otros contextos sea un voto ya de un ciudadano informado y contextualizado y con una decisión clara. A nosotros en Latinoamérica nos cuesta convencer al ciudadano y ese momento de convencimiento se genera en los últimos 15 días. En las últimas 2 semanas, el ciudadano toma la decisión de votar y esto está pues más que medido y comprobado. Los latinoamericanos dejamos todo para lo último, ¿cierto? Y lo tercero, las políticas locales. Cómo el entorno local está afectando el hecho de que una campaña funcione o no. Porque no podemos, de acuerdo con el tipo de legislación y el tipo de elecciones, si son uninominales o colegiadas, un alcalde en Lima no puede prometer lo mismo que promete un alcalde en Stuttgart.
o un alcalde, bueno, no nos vamos tan lejos, en Madrid o en Ciudad de México. Los contextos son totalmente diferentes y las políticas locales deben ser la base para adaptar propuestas de comunicación para aplicar tanto en campañas de aire, es decir, digitales, como en campañas de tierra. Tres elementos por los que fallan entonces las campañas. Continuemos. Ahora, nuestra experiencia nos ha permitido establecer algunas razones por las cuales el asunto no funciona. Y es básicamente por algunos de estos motivos que les voy a señalar. Copiar la agresividad y las campañas de ataque. Esto le funciona a unos outsiders. Esto no le funciona a todo el mundo. ¿Y quiénes son outsiders en el contexto latinoamericano? Por ejemplo, un Bukele en El Salvador, por ejemplo, un Milei en Argentina. Son personas que se diferencian del estilo político tradicional, tienen un estilo y tienen, digamos, una manera de ser que les permite utilizar esa emocionalidad con la que interpretan el enemigo común. Ellos crean un enemigo, crean un relato frente al enemigo y ese enemigo se vuelve el caballo de batalla para ellos, para poder sostener su discurso de agresividad. Esto funciona, pero funciona en torno al tipo de candidato, no funciona en una campaña, funciona en un candidato. En Colombia hay un candidato que es de ese mismo corte, se llama Abelardo de la Espriella. Es una persona que utiliza un lenguaje muy fuerte, un tono, digamos, bastante elevado y un carácter muy fuerte. Pero el hecho de que la agresividad y las campañas de ataque funcionen en un tipo de persona no significa que funcionen en campañas. Y aquí quiero hablarles de un ejemplo que son los pejelix. No sé si ustedes conocieron o conocen, perdón, estos casos que se tropicalizaron en México y que fueron un poco una farsa. Hoy vamos casualmente a ver algunos casos de México, sobre todo la campaña política en México, porque es un país muy grande y es, digamos, la encarnación de todas las figuras de la estrategia política a nivel nacional y local. Creo que es muy importante que lo podamos analizar un poco. Entonces quiero compartir con ustedes un video que nos cuenta qué es ese PGLix para que entendemos cómo una campaña mal dirigida puede llevarnos al fracaso. Por cierto, López Obrador dijo que él ha sido investigado por años y que hasta la basura de su casa es revisada, que él tiene la conciencia tranquila. Sin embargo, adversarios, hasta el momento adversarios anónimos del candidato de Morena, pues tienen otra opinión. Es el caso de los impulsores de PGLix, una página que se propone mostrar la faceta, así dicen, la faceta oscura y desconocida de Andrés Manuel López Obrador. Este lunes hubo novedades en PGLix. Ivonne, buenas noches. Bajo el anonimato, Ciro, esta plataforma digital soltó hoy 2 supuestas bombas contra colaboradores del candidato de Morena. En una primera nota, PGLix se refiere a integrantes del primer círculo de López Obrador. Se habla de recursos para una empresa fantasma y de negocios con figuras de la selección mexicana. El otro texto relata la historia de ingresos canalizados a través de una institución educativa. Ninguno tiene firma ni fuentes oficiales, tampoco entrevistas que confirmen la supuesta información. Hablamos hace unos minutos, Ciro, con Horacio Duarte, es el representante de Morena ante el INE. Dice que no se van a quedar con los brazos cruzados. Vamos a presentarlo. Nosotros pensamos que la autoridad electoral puede muy bien señalar que se está cometiendo una serie de violaciones a la ley y que todo lo que se está publicando en esta página es falso y que forma parte de una estrategia. También vamos a exigir que se investigue quién está detrás, quién está financiando esta página, que, insisto, busca solo difamar a Andrés Manuel López Obrador, difamar a nuestro movimiento.
Faltan 3 semanas para que arranque la verdadera campaña y ya suenan los tambores de guerra. Gracias, Ivonne. Buenas noches, Ciro. Gracias, Ivonne. En fin, PGLeaks. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión. Ok, los PGLeaks. ¿Qué pasó con los PGLeaks? Pues básicamente que esa táctica de atacar y de atacar y de atacar al candidato contrario no les funcionó. Y no les funcionó porque finalmente ganó Andrés Manuel López Obrador, Morena perdió y la página se cerró. A pesar de que le habían metido muchos recursos, la página fue un fracaso y PGLeaks fue un caso de lo que no se debe hacer cuando no se plantea una estrategia aterrizada al contexto local. Ahora, otro ejemplo de cómo fallamos cuando copiamos o imitamos estilos si no tenemos contexto. ¿Ustedes en Perú tienen algún Trump, tienen algún Milei, tienen algún Bukele, tienen algún de la Espriella que hable en un tono cierto y en un tono difícil? No sé, la verdad no conozco, pero me acabo de acordar que en Colombia tenemos otro. Y cuando quieran lo googlean, lo buscan por ahí, se llama Santiago Botero y el candidato literalmente ofrece dispararles a los delincuentes. Entonces le dicen balín. Entonces le preguntan cualquier cosa. Vamos a darle balín a los delincuentes. Balín es decir, balazos. Les vamos a dar balín. Balín para todos. No los vamos a meter a la cárcel. Pena de muerte. Démosle a todos balín. Son discursos de odio que lo que buscan es generar likes o reconocimiento virtual, pero que finalmente no tienen una trascendencia más allá del querer figurar dentro de su estrategia digital. La verdad, no le ha salido bien. Es un candidato que hoy no marca en las encuestas, marca menos de 0,1, es decir, es de los que puede que tenga mucha viralidad, pero viralidad no significa votos. Y hoy en las encuestas en Colombia, por muchos likes que usted tenga, no significa que esos likes se van a traducir en personas en las urnas. Esta persona, a pesar de que es viral en TikTok, como les digo, Santiago Botero, a pesar de ofrecer balín a los delincuentes, no marcan encuestas. Y esto que dice, hombre, tu campaña es muy buena en aire, pero fracasa, porque por mucha pauta que le metas, por mucho dinero que le metas, si no está aterrizada al sentimiento y a la emoción, lo que veíamos hace un rato de la gente, no nos va a funcionar. Entonces, no todos son Trump, si no hay una conexión emocional ajustada y no hay un contexto que valide el por qué estoy enojado. El mero hecho de estar imitando a un personaje agresivo no nos va a dar votos, al contrario, nos va a dar rechazo y nos va a hacer quedar como unos charlatanes. Cuando yo me indigno, me debo indignar por algo que le duela al ciudadano. Se están robando el dinero de los niños, el dinero de las escuelas. Yo me enojo por eso, porque mi hijo no va a poder ir a la escuela porque se están robando el dinero de las escuelas. Pero si yo lo único que hago es amenazar a delincuentes por redes sociales, creo que me falta esa conexión genuina con el ciudadano. Dentro de este elemento de copiar la agresividad y las campañas de ataque, también podemos hablar, por ejemplo, de cómo se crean falsos líderes que si no despegan, lo único que hacen es generar un movimiento que no dura más de 2 o 3 meses y que no garantiza la continuidad de un proceso. Quiero compartirles también un segundo elemento que creo que es muy válido porque en el humor la gente ha encontrado la posibilidad de enganchar al ciudadano a través de redes sociales. Y quiero traerles 2 ejemplos. El primero de ellos es el de Políticos TikTok. Es una cuenta que se creó en México en el año 2021. Bueno, muy importante lo que dice Fabricio aquí en el chat, te agradezco. Efectivamente, las granjas de bots.
O sea, yo puedo comprar hoy 10.000 reacciones y me valen, esas 10.000 reacciones están alrededor de 60, $70 más o menos. Pero eso no significa que yo tenga 10.000 votos. Cero, no tiene nada, absolutamente nada que ver. No está medido ni está comprobado que un like sea un voto y eso nunca va a pasar. Al contrario, creo que la gente a veces contenidos humorísticos les dan like justamente por ayudar a masificar el ridículo. Entonces, miremos rápidamente esta cuenta de X que se llama Candidatos Out. Les voy a poner acá en la pantalla, Out of Context se llama. Mexicana, por supuesto, la foto del presidente AMLO que dio mucho de qué hablar en su mandato, sobre todo por la particularidad de sus expresiones y demás. Y aquí, si ustedes se van a multimedia, van a encontrar una cantidad de ejemplos de candidatos y de cosas que no se hacen, que pueden ser chismosas, que pueden ser feas, que pueden ser incluso un poco ridículas. Veamos algunas de ellas. Si es que mi internet se porta bien conmigo. Por aquí yo tenía una preparada, pero quisiera también como que la veamos. Mira, ya se va. No se va. Por maleta, nosotros lo echamos. Pues despídelo. Adiós. El mal gobierno que permitió que el crimen nos quitara la tranquilidad ya se va. Con nuestro voto podemos proteger el futuro de nuestras familias. Por eso este 2 de junio sal a votar por el cambio, para regresarle la dignidad a Morelos. Mira, ya se va. No se va. Por Uno de maleta. los ellos se dedicaron a cazar campañas que pudieran ser objeto de humor o de burla. Y ahí están, se llama Out of Context Candidatos. Por ejemplo, este otro es un tema bien simpático. Eh, y esto nos muestra que en campaña no todo se vale. Incluso incluir pues a la familia y darle un poco de humor. Muy bien. Adicionalmente, quisiera que en este segundo punto de copiar el humor y formatos virales sin adaptación, entendamos que el humor es cultural. Por ejemplo, en Estados Unidos el humor es stand-up comedy. Es una persona hablándole a un auditorio y contando temas, digamos, cotidianos, virales, en internet o cuando yo estoy en el escenario. Pero ese mismo humor no es el mismo humor colombiano, no es el mismo humor peruano, ni ecuatoriano, ni chileno. El stand-up comedy en Colombia y también creo que en Perú está entrando apenas como una manera también de hacer humor y no es tan fuerte o tan tradicional como el humor que se ha hecho toda la vida. Y de allí que uno no pueda pretender montar, por ejemplo, un stand-up comedy contando todo lo que me pasó en campaña únicamente para tratar de involucrar el humor a la contienda. El humor es cultural, no es político. Eso lo debemos entender. Ahora cuando los candidatos parodian otros candidatos, otras tendencias, otros países y terminan repitiendo básicamente todo. Y aquí les quiero poner otro ejemplo porque me parece muy válido. Yo creo que de pronto han visto este video. Ella es una actriz mexicana que se llama Gaby Navarro y Gaby se montó una representación de una candidata y es un poco parodiando cómo hacen los candidatos y qué hacen los candidatos. Y aquí de pronto en una exageración un poco humorística nos muestra cómo a veces caen en el ridículo. Si ya lo han visto, cuéntenme y si no, pues aprovechemos y lo miramos. Se llama Blanca Vergel, diputada. Hola, yo soy Blanca Vergel. Mi equipo y yo hemos estado trabajando arduamente para ganarnos tu voto. Acompáñame a ver esta aventura.
Un cambio real necesita una actitud radical. Vota por Blanca. Vota por Blanca. Este 6 de junio, vota por Blanca. Vota por Blanca. Vota por Blanca. Vota por Blanca. Alguien con una nueva perspectiva. Vota por Blanca. ¡Ah! Me dolió, pero me duele más un México corrupto. Porque no soy cualquier perra, soy la más perra. Te voy a ir pidiendo un guacamolito para el centro, 3 caldos de pollo y guarderías gratuitas para todas las mascotas mexicanas. Porque Blanca sabe lo que el pueblo necesita, con promesas y compromisos. Que existiría una candidata que no mentiría, con buenas propuestas y filosofía. Prometo nunca hacerme güey, doy mi palabra, yo me apego a la ley. Con el pueblo yo he estado conectando, muchos vales estaremos regalando. No es trampa. No. Y es católica. ¿En serio no? Se trata de una parodia o de algo humorístico. Entonces quería traerles también este ejemplo. Continuando con nuestro análisis de qué no hacer o qué no copiar, estamos hablando copiar exactamente la estética de algo extranjero sin tropicalizarlo. Y no sé si ustedes se vieron una serie que se llamaba House of Cards y nos encontramos también en México con un tipo que quiso ser Frank Underwood. Y aquí se los voy a poner para que lo miremos. ¿Qué pasa aquí? No podemos importar una estética sin traducir su significado a nuestro entorno. Y mucho menos compararse con un villano de una serie de ficción. Y entonces aquí es donde les digo, vamos a trabajar en buenas ideas, pero por supuesto vamos a mirar de qué manera tropicalizamos o traemos, digamos, a nuestro contexto el tema de los contextos. Y aquí pues les invito a ver este otro video que precisamente nos muestra cómo ese alcalde plagió un discurso de una serie de Netflix. Veíamos al inicio del programa al ex alcalde de Texoloc, Tlaxcala, a Miguel Ángel Covarrubias, quien pues tomó un discurso de la serie House of Cards. Este es el comparativo entre los discursos, el de Miguel Ángel Covarrubias y el presidente de Estados Unidos en la serie en House of Cards, Frank Underwood. Dicen que tenemos el gobierno que merecemos. Y pienso que México merece algo más grande. They say we get the leaders we deserve. Well, here's what I think America deserves. Una persona que no teme a mirarte a los ojos y decir lo que piensa. Creo en poner primero a la gente. A leader who's not afraid to look you in the eye and tell you what he believes. I believe in putting people first. Creo en mejores leyes para los ciudadanos. Creo en abrir puertas y romper paradigmas. I believe in opening doors. Estoy dispuesto a trabajar con quien sea necesario para lograr lo que queremos. And I'm willing to work with both sides so that we all get what we want. They say we get the leaders we deserve. Dicen que tenemos el gobierno que merecemos. El pasado nos trajo donde estamos ahora, y el ahora es el comienzo de esta gran historia. And in your heart,
You know I'm right. Bueno, este video del señor Covarrubias lo subió al mediodía, a principio de la tarde. Tuvo vuelo en redes sociales, lo retomaron las principales páginas digitales de información y ahí parecía haber quedado la cosa, como una buena anécdota, un buen detalle. Hablamos con el señor Covarrubias, nos dijo que él fue funcionario público hasta hace poco, que en este momento no tiene ningún cargo público y que hacía todo esto como un ejercicio para viralizar este video. Y ahí parecía haber quedado las cosas, pero por ahí de las 7:30, sorpresa, en la cuenta oficial de la serie de Netflix de House of Cards, Doug Stamper, el jefe de gabinete del presidente Frank Underwood, le respondió a este exfuncionario municipal de Tlaxcala. To the people of Mexico, it's not a competition. You have no idea where people take their inspiration from. Pay attention now. Buscamos entonces a Miguel Ángel Covarrubias y le dijimos, Miguel Ángel se va a quedar callado ante lo que acaba de decir Doug Stamper. Y esto fue lo que dijo ya para Imagen Noticias. Al presidente de los Estados Unidos, Frank Underwood, y su gabinete. No es una competencia y tampoco fue un error. Ahora tengo tu atención, Frank. No creerás de dónde viene mi inspiración. Copiar nunca fue el objetivo. La atención del mundo, sí. Y nos dice que la serie continuará martes 13. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión. Bueno, ¿cómo la ven? Pero me parece que este ejemplo además es genial porque nos permite como mirar en dos escenarios. El primero es cómo esta persona, este señor Covarrubias, nos vende un discurso, luego Netflix se involucra en la conversación, pero él también le da un segundo aire respondiéndole a un personaje ficticio. Puede que la estrategia sea viral, sí. Puede que haya alcanzado muchos likes, sí. Puede que haya salido en medios, sí. Pero usted votaría por este tipo. Usted votaría por esta persona. Yo por lo menos no lo haría. Puede que la estrategia funcione, pero creo que no es la manera de comunicar una campaña seria. En fin, no sé, ¿qué piensan ustedes? Aquí rápidamente los leo, los escucho, leo el chat, etcétera. Cuéntenme ustedes qué opinan. Interactuemos un poco. En el caso mío, estimado Elmer, esa serie de Netflix, creo que no todos lo han visto. He podido conversar con algunos candidatos, bueno, en espacios de entretenimiento, y les he hablado pues de esa serie, House of Cards, que viene a ser Castillo de Naipes, y me comentan muy pocos que lo han visto. Tal vez por eso que no llegan a entenderlo. En el caso particular mío, sí, pues soy fanático de esa serie. Fue toda una locura, ¿no? Mediática, esa campaña que realizó ese candidato. Totalmente. Así es. No, y yo creo que es una lección para nosotros. O sea, nosotros tenemos que ver series políticas. A mí me encanta. Yo me la vi unas 3, 4 veces. Creo que ya la bajaron de Netflix hace un poco, tal vez 3, 4 semanas. Pero es muy buena. Y hay otra que es todo lo contrario, que se llama Designated Survivor, que es todo lo contrario. Es como, si esta es la política mal hecha, la otra muestra la política bien hecha y el liderazgo bien hecho. Pero hay otras de políticos que son muy buenas y que nos dan a veces también lecciones de liderazgo y de estrategia. Vean series políticas, y entendemos un poco a los gringos que ellos nos llevan una buena ventaja en cuanto al desarrollo de estrategia. Pero buena reflexión y véanselas, en serio. Puede ser una buena alternativa para aprender nuevos trucos.
Muy bien. Tercero, copiar la estética y el estilo foráneo. Y esto nos lleva a otro tema, y es la obamización de la campaña. Lo denominamos así porque mucha gente desde que Barack Obama se presentó por primera vez a su primer mandato, tuvo, digamos, muchas reacciones. Bueno, aquí estoy leyendo a Joan Medalla. Gracias, Joan, por tu comentario. Efectivamente, la gente tiene que distinguirte por algo y eso siempre es un símbolo, es un mensaje, es una palabra. Y lo mismo Samsung SM, no sé quién es, pero te agradezco. El discurso debe ser natural de cada candidato de acuerdo con su nivel de conocimiento. Efectivamente, si yo me estoy presentando a unas elecciones, que no es nada fácil, que es agotador, que es costoso, nadie vende la casa o el carro para meterlo a una campaña. Si yo me estoy presentando es porque tengo las cualidades y por supuesto el cerebro para hacerlo. Entonces, muchas gracias por sus comentarios. Les decía, ¿ustedes recuerdan, quién recuerda cómo era la imagen de campaña de Barack Obama? Si se acuerdan cómo era, y si no, acá se las refresco en un momentico. Recuerdan que era el rostro del candidato como en un duotono, era como en un fucsia rosado y un azul. Gracias, David, exactamente, así era. Y no sé si ustedes recuerdan que muchos candidatos en toda Latinoamérica empezaron a usar ese tipo de diseño gráfico para sus propias campañas. Por eso se le llama obamizar la campaña. Y eso estamos hablando que eso fue hace casi 20 años, porque recuerden que está Trump, estuvo Biden, luego estuvo Trump, luego estuvo Obama en su segundo mandato y luego en su primer mandato. Entonces, hace 20 años y sigue siendo icónica esa imagen y aún la siguen copiando. Y es lo que quiero mostrarles. Este señor es un candidato al Congreso en Colombia y se llama Oscar Algo, es candidato por el Partido Liberal. Y bueno, pues todavía ese tipo de diseño sigue funcionando. Y si ustedes tapan con su mano la parte izquierda de la pantalla y hacen el ejercicio únicamente con la foto de la derecha, van a decir, "Ve, este se me parece a alguien". Y ese alguien, pues ya sabemos quién es. Entonces, obamizar también digamos que puede generar rechazo si no lo hacemos bien. Incluso el tipo es hasta moreno y parecido, y esto lo que hace es decir, hombre, pues no te alcanzó la creatividad o qué pasó. No está mal, no está feo, está bien aplicado, pero me parece que en su autenticidad esta persona pudo haber dado un poco más. Muy bien, continuemos. Después de analizar este concepto de obamizar las campañas, hablemos de copiar eslogans y discursos de otros países. Y esto pasó en la ciudad de Veracruz, en México, pero ha pasado también en miles de ocasiones. A la primera, la vocera del Congreso, la presidenta del Congreso en Francia, Marine Le Pen, le pasó, a Melania Trump le pasó, fueron acusadas de haber plagiado discursos y perdieron oportunidades de comunicar muy importantes. ¿Por qué? Porque la gente se centró en el escándalo de copiaste el discurso en lugar de en la importancia del contenido del discurso. Y aquí es donde digamos que tenemos que tener referencias porque nos queremos parecer a alguien, queremos imitar a alguien porque hablan de una manera o de otra, pero a la hora de aterrizar nuestro mensaje, el mensaje debe ser personal y debe ser ajustado a la realidad de nuestros ciudadanos. Y vamos a mirar este caso que denominaron Lord Plagio también en México, en la ciudad de Veracruz. Al candidato a la presidencia de Argentina para ese entonces,
Mauricio Macri, que fue presidente hace también algunos años. Entonces miremos el discurso comparado de Mauricio Macri y de este candidato a la alcaldía de Veracruz, Daniel Sayrik. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a hablar y no escuchar. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Daniel Sayrik. Igualitos, no le cambió una coma, no le cambió absolutamente nada. Y ahí sí decimos, bueno, ¿qué pasó aquí con la capacidad creativa pues del equipo del candidato, ¿cierto? Les pareció muy chévere, pero no se les ocurrió que algo así podría detectarse fácilmente. Y ahí quedó la historia de Lord Plagio, que la verdad se me olvidó averiguar cómo le fue. Ahora, eso es lo que no debemos hacer. Hablemos de lo que sí debemos hacer. ¿Qué sí copiamos? Lo primero, copiemos un sistema. Digamos que las campañas en un país democrático y sobre todo en Latinoamérica están más o menos diseñadas para funcionar muy parecidas. Tenemos un gerente de campaña, hay un área administrativa y financiera, tenemos un área operativa, tenemos un área de territorio, un área de comunicaciones y marketing, tenemos un área audiovisual, un área de redes, etcétera. Todo lo que usted le ponga a una campaña va a servir, siempre y cuando cada uno de los miembros de la campaña esté alineado con el propósito superior que es ganar, primero, y segundo, que tenga su rol y sus funciones claras. Que cambiemos el a quién le pido por aquí está la respuesta. Entonces tu candidato, tu candidata fue a una localidad, a un municipio, dio unas declaraciones y esas declaraciones son de interés nacional. Entonces, su jefe de prensa no debería estar preguntando a quién le pido, sino que de antemano ya está pensando, asistente del candidato, me grabaste el discurso porque no pude viajar, mándame el discurso. ¿Qué fue lo que dijo? Cuéntame la información. Voy a redactar un boletín de prensa con eso. Había camarógrafo, tengo declaraciones en video, tengo fotos, tengo material de apoyo, tengo kit de prensa para enviarle a los medios de comunicación sobre las declaraciones que el candidato acaba de dar. Cuando yo estoy en ese nivel de detalle de no preguntar a quién le corresponde, sino que yo mismo, como sé que soy el responsable del proceso, hago todo lo que esté a mi alcance para que mi proceso funcione, estoy copiando un sistema. Los alemanes son impresionantemente organizados en una campaña política, los estadounidenses también, pero sobre todo los alemanes tienen un sistema claro en el que tienen su organigrama detalladísimo, a quién le toca qué, allá trabajan por horarios, no trabajan 24/7 como trabajamos aquí en una campaña, saben en qué momento deben llamar, en qué momento no deben llamar, en qué momento chatear, en qué momento las reuniones y demás son privadas, siempre tienen un acta de cada encuentro, de cada reunión, siempre tienen una bitácora en el que el candidato se entera con quién se va a reunir, las particularidades de esa localidad, sus necesidades, cuáles son los dolores de la gente, cuáles son sus principales líderes, etcétera, etcétera. Ese nivel de detalle es el que sí podemos copiar y el que podemos decir, hombre, mire, mi campaña está tan organizada que ya el asistente del candidato sabe que tiene que grabar el discurso. Sabe que si el jefe de prensa no lo viajó, no lo acompañó, se lo manda por WhatsApp. Que el jefe de prensa lo desgraba, escribe el boletín, se lo manda al director de comunicaciones, el director de comunicaciones lo aprueba y el jefe de prensa lo manda a su base de datos de medios de comunicación acompañado de un media kit, es decir, una carpeta en la que haya apoyos de video para televisión, declaraciones en formato horizontal para televisión, declaraciones en formato vertical para redes, las principales ideas para el periodista se entere de qué dijo, el boletín de prensa adjunto en Word y no en PDF o en imagen, etcétera. Cuando logramos ese nivel de detalle,
copiamos un sistema que es eficiente y esa eficiencia nos permite maximizar los recursos sin necesidad de estarnos enredando la vida. Para esto se crean manuales de procesos, para esto se empodera a los integrantes del grupo. El audiovisual ya debe saber que siempre debe grabar imágenes de apoyo para televisión, un reel de más o menos 2 minutos para televisión horizontal, declaraciones en horizontal y también el espacio, el encuadre para que esas declaraciones en horizontal luego en edición se pongan en vertical para redes. Eso ya lo debe saber nuestro amigo el camarógrafo, el audiovisual. Saben que si van a una región donde no hay internet, pues lleven internet satelital. Saben que si hay una región donde no hay otro medio que la emisora, que usualmente es de la alcaldía o de la parroquia, pues busquemos ese espacio para que nos entrevisten. Entonces, esos sistemas funcionan muy bien siempre y cuando tengamos claro cuáles son nuestros roles y nuestras funciones y siempre estemos en propositivo, no pidiendo, sino solucionando la manera en que esos procesos se cumplan. Ahora, ¿qué más podemos copiar? Tecnología. En Latinoamérica no implementamos tecnología en las campañas. Apenas en algunos países se están implementando conceptos del marketing como el CRM, como los mensajes masivos, como los sistemas de gestión de comunicaciones como Notion o como Monday. eh, y hablemos un poco de esto. Imagínense que ustedes van a territorio con su candidato y el candidato les dice, recojamos base de datos. Entonces, ¿usted qué hace? Pues se lleva a 3 personas con una tablet o le pide a la gente que escanee un código QR. La captura de esa información, ¿a dónde va? Esa información va a una base de datos, a un Excel o a un Google Sheets, como ustedes quieran. Y ese Google Sheet lo conecta con un CRM en el que ya tenemos el nombre, el apellido, la ciudad, el correo electrónico si lo tiene y el teléfono con WhatsApp. Y después ese mismo CRM lo podemos conectar con un sistema de envío masivo de mensajes, cosa que yo le mande un SMS, perdón, un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp diciéndole, estimado ciudadano, gracias por tu confianza, gracias por haberme escuchado ayer en el municipio en la gira que hice, gracias porque tu apoyo es muy importante. Y ahí automatizamos mensajes para fidelizar votantes. Eso muchas campañas todavía no lo hacen. Yo lo implemento en las campañas que asesoro y es demasiado efectivo. Y un sistema de comunicación para el equipo de comunicaciones. Les recomiendo Monday o Notion. Son súper fáciles de manejar y si alguien utiliza alguno de ellos acá, chévere que nos cuente, porque son muy útiles. Yo simplemente como DIRCOM pongo unas tareas y arroba el nombre de usuario de quien la debe ejecutar. Le pongo un plazo, le pongo un tiempo límite y le pongo una especie de semáforo. Está en rojo, está en verde, está en amarillo y ya sé cuáles tareas están listas. Retocar las fotos del recorrido de hoy, editar el video, hacer los copies para redes sociales, etcétera, etcétera. Esos sistemas son muy efectivos y no nos enredamos tanto con algo que nos quejamos mucho y es los grupos de WhatsApp. Otro grupo, sí. Entonces, lo primero que sí podemos hacer, copiar el sistema. Lo segundo, implementar tecnología. Y lo tercero, invertir en publicidad online. Los candidatos suelen ser tacaños, permítanme decírselo. Y ustedes lo saben, pero a veces le da pena a uno decírselo al candidato. Los candidatos son tacaños. Y los candidatos que no son de una generación reciente no son amigos de invertir en pauta digital. Sin embargo, nosotros debemos llevarlos allá, porque tan valioso es el free press, tan valioso es la cuña radial o el spot de televisión, como es el anuncio online, que es más barato que la televisión y llega a mucha más gente que el medio tradicional. Esas serían mis 3 recomendaciones de qué sí copiar.
Y bueno, no, es que pues obviamente, Elmer, obviamente hay que invertir en publicidad online. Sí, pero usted sabe, en una campaña en Estados Unidos, Donald Trump le metió más de 30 millones de dólares a publicidad y el 60% de esa publicidad era publicidad segmentada en línea. Es una cifra que uno dice, wow, eso puede ser los ingresos de una ciudad en un año. Ese puede ser el presupuesto de mi municipio. Pero cuando nosotros entendemos el poder que tiene ese alcance, ahí es que uno dice, hombre, vale la pena invertir en publicidad digital, porque es más barata, llega a más gente y yo puedo decir, muéstresela a mujeres entre 30 y 40 años y hago una campaña y un video especialmente dirigido a mujeres. Muéstreselo a jóvenes entre los 25 y 32 que estén ubicados en la comunidad de Chiclayo, o muéstreselo a adultos mayores de 50 años que estén en el estado de Ayacucho, un video en el que les prometamos que vamos a construir un sistema de acueducto y de alcantarillado. Cuando yo combino el contenido con pauta, es muchísimo más poderoso. Segmentamos, generamos contenido personalizado y llegamos a mucha más gente de la que esperamos. Para terminar, quiero agradecerles por este espacio. Quiero dejarles esta conclusión que se las dije al principio. Copiar sí, pero la clave está en tropicalizar para que nuestra campaña sea funcional y exitosa. Adapten sus campañas a la necesidad de su municipio, de su región, de su gente. Y creo que ahí tenemos una oportunidad muy grande para que nuestra campaña desde el área de comunicaciones sea exitosa. Muchísimas gracias.